Bueno, ya confírmeme si me escuchan. Buenas noches. Entonces, Buenas, buenas. Buenas. buenísimo. Entonces, vamos a continuar. Un tema que es algo complicado, denso, pero es importante conocerlo, porque desafortunadamente no es que sea muy extraño y a veces por unos por no asumir o por no pensarlo, incluso a veces por de pronto pensarlo y como se diría, pues, podemos ver que nuestros pacientes puedan sufrir por este tipo de afecciones, ¿no? Recording in Entonces progress. empecemos. Dije que este tema es algo que lo van a retomar un poco en hematología, pero para cuando lleguen en hematología, conceptos o esta literatura que revisamos aquí, la literatura que ya tiene que ser allá se hablará un poco de este aspecto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Aquí estamos hablando de patologías, cambios morfológicos, aparte de algunos de esos marcadores. Y de pronto de tratamiento no se habla mucho, ¿sí? En cambio allá se va a hablar mucho de tratamiento y de los otros aspectos patológicos se va a hablar, pero no tanto como ahora. Entonces, compensos, ¿no? Entonces habíamos hablado de que el linfoma folicular, ¿sí? Tiene una arquitectura formando, como el nombre es claro, ¿no? Formando folículos, como los folículos linfoides, folículos primarios, folículos secundarios. O sea, un patrón, una arquitectura normal que uno ve en los ganglios, ¿sí? Luego de eso, vemos que ante esa situación nos habla de que es una característica que hace que ese linfoma sea de alguna forma más, digamos, de mejor pronóstico, porque guarda un poco esa diferenciación, ¿no? Aquí empieza a mostrar o a comentar, ¿sí? Algunas de las características de estas células, considerando que, como les decía hace un rato, considerando que estas características que se las puede detectar desde la patología van a ser interesantes y van a tomarse de referencia frente a los manejos actuales que existen, ¿sí? Es precisamente por eso que como los manejos actuales están también haciendo algunos cambios, muchas veces las clasificaciones han tenido también ciertos virajes y a veces muy importantes. De pronto la clasificación más grande que tenemos no ha cambiado mucho en el sentido de que la tenemos con relación a algunos aspectos morfológicos de ellas, ¿sí? Pero ya hacia algunos de estos marcadores y el tratamiento se están haciendo algunos cambios, ¿no? Esa imagen que les compartí ayer de la progresión de los marcadores desde que la célula está en una célula madre y va haciendo sus cambios relativos, pues es un concepto que debemos de seguirlo manejando. E incluso, pues esa diapositiva les puede servir como de referencia cuando ya estén frente a un tratamiento, porque a veces en patología les decimos el linfocito tumoral reaccionaba para CD10, CD15, CD20, bueno, todos les decimos, y no reaccionaba para tales otros marcadores. Basado en eso, usted podría llegar más claramente al diagnóstico y a la vez, pues, igualmente el tratamiento, como lo conocemos desde la primera vez que empezamos a trabajar en patología. Si tenemos diagnóstico, el tratamiento va a ser mucho más fácil. Entonces, miren que a veces uno menciona lo que es positivo y también menciona lo que es negativo, haciendo relación a que tienen que descartar que ya no posee este tipo de receptores, ¿sí? Aquí la inmunoglobulina
también, como son células B, pues, células que tienen también esa capacidad de diferenciarse en plasmocitos y producir globulinas. Generalmente la G como una de las que más habitualmente se miran, ¿no? Pues desde el punto de vista, ya les había algo comentado, o sea, retrocedí un poquito nada más como para retomar algunos aspectos, siendo la relación pues Ese, la más importante, bueno, de los más frecuentes. ese CD5 se lo pierde con la maduración Sí, ahí, ¿no? y se van perdiendo, como les digo, algunos se van perdiendo y otros sí, se mantienen mucho tiempo, se pierden, se unen otros, se cambian, o pueden mantenerse los dos y aparecer otro. Ya es un evento que ustedes y pues todos nos hacemos ese análisis dentro de esa especie de cuadro que estábamos viendo con las imágenes. Y recuerden, cada vez que sea más inmaduro, en este caso, mientras más inmaduro sea la célula, la capacidad agresiva es mayor. Mientras mejor diferenciada esté, se vuelve, digamos, un poco menos agresiva. Entonces, una de las componentes interesantes que debemos de seguirlo manejando, que no se pierde y frente a los otros tumores de otros órganos, de otros sistemas, también se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el BCL2, que ya lo habíamos mencionado, y es una proteína normal. ¿Qué es el BCL2? Eso es lo que expresan las mitocondrias para proceso apoptótico. Espere. ¿Pero qué hacen con la apoptosis? La... Mire. La paran, o Acuérdense que sea, eso lo vimos cuando estábamos viendo. Sí, tiene que tendencia a bloquearla. Entonces, claro, si hay más BCL2, no hay apoptosis y las células anormales siguen creciendo de forma descontrolada. ¿Sí? Entonces, de los elementos que debemos de recordarlos frente a uno de los aspectos que ya lo hemos hablado en los tumores, que el que más hace que los tumores crezcan es, en especial, la evasión de la apoptosis. La mononúcleosis tiende a ser y a simular a la BCL2. Aquí vemos, dice, los pacientes con hemopatías generalizadas y pueden llegar hasta la médula ósea, que nos habla de una situación pues ya un poco más compleja, ¿no? Sí, en ese sentido. El linfoma de las células B, linfoma difuso de células B. ¿Sí? ¿Qué opinan en este sentido? A ver, si se acuerdan de lo de ayer, incluso creo que ayer ya me estaban dando un aporte al respecto. ¿Qué sí, podemos decir? el difuso ya es, entre más difuso, más agresivo y entre más grande, pues también. ¿Cierto? Muy bien. Ese es un aspecto que en general pues podemos irlo ya afianzando, ¿sí? Mientras más difuso, más agresivo y mientras más grande también, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, mientras más amplio, más grande se vea, más riesgoso, porque el difuso es que se amplía dentro del ganglio y ya no deja ningún espacio, se vuelve más grande en ese sentido. Y que las células también se vuelvan grandes, o sea, como quien diría, mientras más grande, más agresivo, más complejo de esta situación, ¿no? Bueno, veamos aquí las células B periféricas, también encontraremos, bueno, los CD5, CD10, pero la expresión es variable, no persiste, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, la inmunoglobulina y las TDT, ¿sí? Recuerden que las TDT, ¿hasta qué etapa llegaban? No, baila.
¿Recuerdan? No. Hagamos un pequeño, nada más, recordemos un poquito, a ver, hagamos esto así como para la 63 y miremos un poco, a veces nos toca así tener a la mano este cuadro. ¿Sí? Mire, TDT. TDT es positiva, todo lo que tenga TDT puede ser prevé, precursor y ya derivado de las células madres en esos estados. ¿Sí? Hasta aquí llegué el TDT. Si ya desaparece el TDT, estamos viendo que estamos llegando a una célula B y realmente una célula que ya tiene un grado de maduración. Considerando que ya tiene ese grado de maduración, es interesante saber que pues se vuelve un poquito menos agresiva, ¿no? Entonces es un aspecto que igual lo tenemos que recordar, ¿no? Entonces, TDT negativas quiere decir que estamos ya saliendo del grupo de pre-B hacia las verdaderas células B. Algunas aberraciones cromosómicas. Aquí translocación 14-18. Reordenamientos. El BCL6 en el cromosoma 3. Algunos de esos aspectos que se empiezan a suscitar. Unos elementos clínicos de ello. Aparece a cualquier edad, aunque los adultos siguen siendo un grupo bastante afectado, pero no se puede descartar en otras edades. Hay una lesión. Esto podría ayudarnos un poquito más, ¿qué se podría decir? Un poquito como para diferenciarlo un poco de los otros que son como a veces tienen a ser cadenas ganglionares en diferentes niveles, ¿no? De pronto es una sola lesión que crece de una forma rápida y un porcentaje, pues miren que la tercera parte son extraganglionares. El linfoma de Burkitt, que ya habíamos comentado algunas cosas de él, ¿sí? Porque he tratado ya al final de esto, pues traer algunos de los que son como más frecuentes o que tienen una patología, una forma de presentación más característica. Entonces este linfoma, pues, ¿qué se acuerdan de él? De lo que decíamos ayer. Algo que llame la atención de este linfoma de Burkitt. Colabora Luis Miguel. A ver. Usted nomás coloca en un buscador Google o cualquier otro Burkitt y ya le sale algo llamativo en esto. Casi sin leerlo podía, solamente con la primera imagen que le sale de Burkitt. Ganglios. ¿Qué más? ¿Qué más? Loquísimo. ¿Qué sale en la cara? No, Exactamente, tiene una ubicación hacia la cara. pero es porque está afectado el ganglio como tal, era. No que sea de cara. Pero esto está en la cara. Claro, porque está afectando los ganglios cervicales. ¿Y qué más llama la atención en este? Que era Solo agresivo. ¿Será agresivísimo, grandote y solo parece como en niños. ¿Y en quiénes más aparece? Ajá, ya tú sabes. Población joven. Se da así en población joven y se da también o sea, se ve endémico en África. Por eso si ustedes ven, la mayor parte son niñitos morenos de raza de color, los que se encuentran afectados, ¿no? Y ustedes miran
esas lesiones bastante prominentes que se generan. Incluso algunas de esas imágenes las habíamos mostrado porque las células, ¿sí?, se vuelven muy pleomórficas. Y ese, pues ese daño a nivel celular, pues manifiesta pues la parte de la indiferenciación y a la vez también la agresión, ¿sí? Pero miren que les voy a colocar una imagen solamente como para que noten algo interesante de esa situación, ¿sí? Van a ver la presencia de un caso de ese linfoma. Lo voy a colocar aquí debajo de este título, como para resaltar algo al respecto, ¿sí? Es esto. Mire, la cara, en esa zona. Pero miren que dentro del manejo, ¿sí?, podemos notar que se puede hacer mucho en ese sentido, ¿sí? O sea, si tenemos un diagnóstico oportuno y un diagnóstico acertado, el tratamiento también va a tener un impacto pues más benéfico en el paciente, ¿no? Entonces son como notamos en este caso, acá sí se podría decir, no se observa ninguna, ligeramente algo comparado con las etapas que tenía previas el paciente, ¿no? Entonces, ese es el linfoma de Burkitt, ¿sí? Aquí algunos aspectos de él. Expresa inmunoglobulina M de superficie, es diferente a la G que está presentando por allá, algunas translocaciones asociadas, la parte genética, y miren que aquí resalta lo que les había comentado hace un rato, los casos africanos son endémicos, o sea, se ha visto mucho en esta región o en este continente, el continente africano, ¿sí? Y lo asocian con una infección latente por el virus del Epstein-Barr. Aquí, como lo comentaba la compañera, de pronto las imágenes nos ayudaron a ver un poco hacia qué tipo de grupo poblacional se está enfocando, ¿no? Y sí, son adolescentes, son jóvenes, se presenta y es más llamativo a nivel de la zona de cara, ¿sí? Porque pues es la parte más visible de nuestro cuerpo. Y de pronto a veces en la parte abdominal puede ser un poco más disimulado, por decirlo así, y no tan visible, pero en la parte facial sí es mucho más visible, ¿no? Que pocas veces se manifiesta de forma parecida a una leucemia, ¿sí? En este caso sería como una leucemia, en este leucemia linfoide tipo aguda de células B. ¿Esto qué nos recuerda? Médula. Listo. Hay dos eventos que nos recuerdan de todos los sistemas que hemos revisado. Pues ya uno del óseo y el otro del ganglionar. Uno de los óseos, fuera Y de otro gangliona, linfoide. ¿se acuerdan que en el riñón también vimos? Porque este tumor produce muchas proteínas y entonces esto suele generar en los pacientes proteinuria. Entonces, allá es uno de los aspectos que también sería interesante irlo investigando, porque pues estos pacientes puede ser que dice, se está manifestando a nivel renal de esa manera, pero tenemos muchos más, o sea, es mucho más allá del problema,
siempre buscar la causa, ¿no? Entonces, aquí ya las vemos que son células. El tumor de células B totalmente diferenciadas, que expresan CD38. ¿Es posible que expresen TDT? No, Muy ya bien, está, ¿no? ya está ¿Por muy qué? maduro. Exactamente, están tan maduros que TDT ya no pueden expresarlo. ¿Sí? Si no, ya nos iríamos a catalogarlas como células inmaduras, de pre-B hacia abajo. Entonces, no, ya son, o sea, eso ya, si yo tengo un caso de esto, si empiezo primero, podría decir, ya con un TD negativo, me va afianzando ese diagnóstico y empezamos a hacerle los otros marcadores. Pues lo ideal cuando uno trabaja en la parte de patología no es coger y le voy a colocar los 30 o 40 marcadores que hay. No, porque hay algunos marcadores que ya me descartan, ¿sí? Si yo, pues, no voy a regresar a la diapositiva que tanto hemos utilizado como para referirlos, pero ya sé que hay unos marcadores que se pierden en las etapas iniciales, ¿sí? En las etapas inmaduras. Entonces yo sé que con TDT ya quedé, ya llegué a un límite, ¿sí? Ya sé que no es TDT positiva, es más madura. Entonces no le voy a hacer marcadores de células inmaduras, porque pues no es lógico, ¿no? Entonces ahí nos toca ya empezar a utilizar pues incluso pues podemos decir casi el sentido común en el sentido de que saber cómo podemos manejar esto y evitar pues gastos innecesarios en tanto en dinero como en tiempo, porque eso requiere también tiempo y el tiempo suele ser muy, muy importante. En una ocasión tuvimos un caso que les comentaba, pero ese lo habíamos manejado. Fue que estuve haciendo yo una rotación en el San Vicente, en Medellín, San Vicente de Paul, y allá había un paciente que le detectaron un linfoma, ¿sí? A nivel abdominal. Su grado, pues, bastante alto, ¿sí? Con características ya viéndose de tipo anaplásicas, pero no solamente desde el punto de vista morfológico, sino también desde el punto de vista clínico, o sea, creció muy rápido, estaba creciendo, pero a una velocidad bastante marcada, ¿sí? Tanto así que ¿qué se puede decir? La solicitud del hematólogo fue que le hagamos un estudio más hacia la congelación, que es el que menos tiempo recae, ¿sí? Y empezar a clasificarlo para tener un diagnóstico y empezar a hacer la quimioterapia, porque ahí casi la situación iba en horas, ¿sí? Y se le hace la quimioterapia y parecido a lo que vieron con este niño de Burkitt, empieza a darse una respuesta adecuada, porque igual también recuerden que cuando están así en ese estado de alta replicación, son también bastante asequibles a la quimioterapia, pues especialmente células de estos linajes de tipo hematolinfoides. Aquí algunas translocaciones, ¿sí? Y algunas expresiones. Aquí está porque lo habíamos mencionado anteriormente, porque puede afectar el sistema óseo, entonces vemos ese tipo de situación. Esto también genera también excede algo de hipercalcemia, llevar a insuficiencia renal por la gran proteinuria. Incluso, miren cómo lo asocian, porque se producen proteínas y lo han llevado a catalogarse como dentro de las amiloidosis primarias, ¿sí? Son masas aisladas de células plasmáticas en hueso, tejidos blandos también se puede ver, como los de la orofaringe. La diapositiva siguiente resume algunos de estos que ya los hemos comentado, haciendo como una especie de paralelo entre ellos, ¿sí? No me voy a extender a hablar de ellos, sino solamente para que los recordemos, ¿sí? Que nada más es ya en una sola diapositiva lo que vimos en las anteriores.
Bueno, eso es respecto a linfomas, ¿sí? Como se dan cuenta, el estudio de estos tipos de neoplasias pues, es amplio, ¿sí? Vamos a mirar ahora el grupo de tejido también de células blancas, pero cuando están en la sangre, y lo que llamamos leucemias. Entonces, las leucemias, ¿sí? Neoplasia linfóide con afectación extensa de la médula ósea, un número elevado de células tumorales es la característica más llamativa de esto, que se está dando el proceso en la sangre periférica, ¿sí? Se afecta la hematopoiesis, tanto así que los pacientes van a sufrir daños, o sí, sobre las otras líneas, ¿sí? Se suele ver compromiso o extensión hacia la parte de, como dice aquí, esplenomegalia, hepatomegalia, ¿sí? Y allá también hay varias clasificaciones, aunque no tan extensas como las que encontramos con las linfoides, pero de todos modos son a tener en cuenta y también son susceptibles de variación. Antes de avanzar con la clasificación de la working, que también aquí empieza a tener una importancia notoria. Hay que recordar que en el estudio patológico de las leucemias y de los linfomas es necesario que podamos, digámoslo así, que sea factible, que se utilicen algunas técnicas de patología. ¿Ustedes se acuerdan algunas de ellas? Algunas formas de estudios en patología que se utilizan más que todo para leucemias y linfomas. No, ni idea. No, Un azul era algo como azul, no me acuerdo. Por ejemplo, puro ahí. a ver, les hago la siguiente pregunta. Rojo Congo, así. No sé si sería azul Congo, pero no. Bueno, Eso es miren, azul. no, es lo siguiente. Imagínense la siguiente situación, ¿sí? Que nosotros decimos, pensemos en un paciente que tenga un tumor en el estómago, ¿sí? Un cáncer gástrico. ¿Cuál sería el cáncer más frecuente en el estómago? ¿O cuál es? Porque ya hemos hablado. Adenocarcinoma. Listo, adenocarcinoma gástrico. Muy bien, listo. Entonces uno sabe que el paciente tiene tumor en el estómago. Y nos damos cuenta que a medida que avanza el tiempo sin tratamiento, este tumor va a ser mucho más grande y va a extenderse a más sitios alrededor del estómago. Y de acuerdo con eso, le vamos a catalogar, le vamos a definir su graduación y su estadificación. Especialmente si vamos a mirar qué compromiso anatómico hay, pues su estadificación. Entonces yo le digo, si el tumor, si el cáncer está en la sangre, ¿cómo le mido el grado? Mirando sangre, así. No puede decir, ¿Cómo le voy a así? mirar. O sea, ¿cómo sé qué tan extendido se encuentra? Si la sangre está por todo lado. Si los linfocitos están La aumentados, proporción de células en cada campo, ¿no es eso? claro, pero linfocitos no se supone que son, porque dicen neoplasias linfoides. Eso depende eso. de los campos en la sangre, ¿no? De Eso, los sí, campos. sí. Miren que, bueno, por ahí podríamos utilizarlo, pero se utiliza actualmente una técnica que es mucho más, digamos, práctica y que espero que cuando la mencione, pues la recuerden un poco. ¿Cuál es? ¿Sí? La citometría de flujo, No. ¿sí? Esa técnica la habíamos comentado cuando vimos neoplasias, que es una forma de lograr hacer ese estudio, ¿sí? En donde se colocan cierta cantidad de marcadores
Y respecto pues, a la sangre, se le hace el estudio y se contabiliza cuántas de ellas están hacia tal, con ciertos marcadores, otras no, y así se va haciendo una visión un poco más grande de cómo está la enfermedad. Sí, porque aquí no es fácil decir, no, es que si compromete por decir algo, si compromete el pie va a ser estadio 1, y si va en la rodilla estadio 2, y si va en la cadera estadio 3, no, pues es que aquí se extiende por todo el cuerpo, y entonces las células tumorales, no importa dónde usted tome la muestra, las va a encontrar. Entonces ya en ese sentido anatómico no se podría ser tan fácil de tenerlo en cuenta, ¿sí? Nos tocaría ya hacer un énfasis en el tipo de células que están siendo las anormales y cómo se encuentran dentro de los porcentajes de con relación a las células que no tienen ese proceso de anormalidad. Entonces es la citometría del flujo, como su nombre lo dice. Citocélulas mide células que ya están marcadas y se puede hacer un buen análisis de ello, ¿no? No recuerdo si en nuestro medio ya se haya adquirido en alguno de los laboratorios un cito de estos de citometría del flujo. Sí, realmente en el momento tampoco sé cuántos cientos de millones valdrá un equipo de esos, pero realmente son algo costosos y por lo tanto a veces no es tan fácil que se lo tenga tan a la mano en nuestro medio. Y por condiciones ya un poco más económicas de su mantenimiento, porque yo no puedo comprar un equipo que cueste muchos, como les dije, varios cientos de millones y solamente me sirva para procesar unas 5 muestras a la semana. Entonces, ok, ahí empezamos a decir, no, pues uno se puede decir como que entra un poco en la quiebra porque no puede lograr solventar la deuda que queda con ese equipo, ¿sí? Por eso, este tipo de estudios, yo creo que hasta en la actualidad se los está haciendo por fuera de nuestro departamento, ¿sí? Como para comentarles un poco sobre esto, sobre esta parte diagnóstica, y considerando que ya terminamos de ver los linfomas, que son un grupo considerable de neoplasias de las células blancas. Bueno, entonces, continuemos con esto. Aunque la Working Formulation, sí, la clasificación, sí, ustedes se dan cuenta, es una clasificación que ya tiene bastantes años, sigue todavía manejando algunos criterios que son interesantes y fundamentales para seguirla, en este caso, relacionando con este conocimiento de estas enfermedades. A veces uno dice, imaginémonos una situación que uno diría, no, pues vamos a hablar de la hematoxilina eosina, ¿sí? La hematoxilina eosina es una técnica que realmente es muy antigua, incluso mucho más vieja que esa fecha que estamos viendo allí. Y aún así sigue siendo se puede decir, el estudio de base de los análisis patológicos. Y lleva mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando más de un siglo, siglo y medio, bueno, exactamente no recuerdo cuánto, pero mucho tiempo. Entonces, no podemos decir que está muy viejo y no nos sirve. Todavía se puede utilizar y está siendo de referencia como para entender un poco más el comportamiento y el pronóstico, la agresividad de ciertos tumores. ¿Que se pueden agregar otros estudios? Claro que sí, y ya se los comenté, pero pues no podemos olvidarnos, ¿no? Entonces, miren que aquí igual la Working sigue hablando de grado bajo grado, intermedio y alto grado de malignidad. Ya lo hemos comentado. Los criterios morfológicos de ese tumor, pues en este caso lo relaciona
a nivel del ganglio, sí, es más que todo hacia el lado de los linfomas, nodular difuso, el tamaño de las células, sí, y algunas neoplasias que se puede decir que se las unieron, otras no se incluyeron, o sea, eso es con relación a las clasificaciones, pero esa clasificación ahí grande de los primeros párrafos que se menciona aquí están siendo bastante prácticas. Ya lo vimos en su aplicación en linfomas como uno de los espacios, de los campos que mejor se lo ha aplicado, ¿no? Entonces, espérense que presioné fue un enter y no un espacio, ¿no? La real, que también se las había pasado la vez pasada ya al principio, miren que ya aparece mucho más adelante, en el 94, ¿sí? Y hice una unión de estos conceptos y más que todo, pues, también tratando de hacer una especie de agrupar, ¿sí? Porque a veces hay pacientes que tienen la posibilidad de decir, aquí me diagnosticaron tal neoplasia y dicen, no, pero yo me quiero ir a Europa, por decirlo. Aquí se la clasificaron con la clasificación americana y ahora tiene que irse a Europa y allá le van a hacer la clasificación europea y esa situación dice, como que aquí hay diferencia y entonces los unos lo tratan de una manera, los otros lo tratan de otra manera, se regresa a América y acá le siguen con otro esquema y entonces empezamos a tener esas divergencias. Entonces, aquí es lo que quiere decir real, ¿no? Revisión europea, americana de las, en este caso, de las neoplasias linfoides, ¿no? Entonces, aquí. Clasificación, la revisión que se hizo a nivel europeo y americano, sí, no le colocaron más de neoplasia, sino los linfoides haciendo relación a las neoplasias, pues, con un nombre un poco más fácil de recordar. Entonces, aquí están esas clasificaciones. Si ustedes se dan cuenta, están enfocadas generalmente hacia la parte linfoide, ¿sí? Como el grupo grande, aunque los que se van hacia la sangre también van a adoptar un patrón de tipo leucémico. Entonces, bueno, siempre uno busca que en este caso, pues, histológicamente sea siempre busquemos que la histología nos dé la última palabra frente a lo que estamos viendo, ¿no? Pero pues nos toca empezar a hacer el análisis de dónde o hacia dónde, en qué sitios tengo que tomar esas muestras, la médula ósea, los órganos linfoides, ¿sí? Para poderlas empezar a catalogar dentro de su, digámoslo así, a catalogar dentro de del grado de malignidad, por decirlo así, que se pueda reconocer en ellas. No para decir si es benigna o si es maligna, porque de entrada ya sabemos que son malignas. Entonces, eso por ese lado. Derivan de una sola célula. Este concepto de una sola célula, miren que sufre la transformación maligna, nos habla que el término que son monoclonales. Una célula se empezó a alterar y dice, no, pues viene de la misma familia. ¿Sí? ¿Por qué es llamativo hablar de esa monoclonalidad? Si lo podemos decir en esa forma. Es que cuando hablamos de monoclonales, nos enfatizamos en que ellos, o sea, hace relación a que, como dice, es una célula que se fue transformando y fue creando una gran familia, una gran clona de células anormales. Pero con los estudios que se están realizando, podemos encontrar que todas
venían de la misma familia. Esto nos afianza en saber que esa es la célula que sufrió el proceso. Cuando uno dice que el proceso son de varias células, nos da a entender que no es fácil, es algo muy escaso dentro de la parte neoplásica, encontrar que varias células se vuelvan tumorales, se vuelvan cancerosas al tiempo, ¿sí? Normalmente lo hace una sola y empieza a generar una clona muy prominente, o por lo menos poco a poco se va volviendo así más grande, más grande. Por eso es que uno insiste cuando habla de cáncer, dice, las células tumorales o los cánceres empiezan muy pequeños y no dan sintomatología. Como empiezan tan pequeños y no hay síntomas, no se los detecta de esa manera. Ya cuando hay una cantidad considerable y que empiezan a volverse molestia para el paciente, es que empezamos a valorarlos, a revisarlos, a consultar. Pero ese momento ya nos dice que la cantidad de células que hay allí son tan numerosas que probablemente encontremos en otros sitios ya lesiones o compromisos de estas, digamos, extensión de las células, porque pues ya le hemos dado mucho tiempo para que ellas empiecen a extenderse a través de todo el cuerpo de estos pacientes. Aquí nos habla un poquito de las células B y T malignas que se asientan en las mismas zonas de sus respectivas normales. ¿A qué se refiere con eso? O sea, de los sitios donde se originan, en las células, ya sea de ganglios o tejido linfoide por fuera del sistema ganglional. Algunos, digamos, elementos adicionales de esto. T positivo, C5, C10. Entonces, miren aquí. Leucemia, linfoma, linfoblástico agudo. Cuando se pasa la sangre, entonces encontramos células pre-B, 85%, el grupo de los linfoblastos. Si lo encontramos en niños, 4%, es una afectación extensa hacia la médula ósea. Si encontramos de las pre-T, pues se ve más en adolescentes. Y miren que lo encontramos como un linfoma en el timo. Un tumor, mejor un órgano, que no lo teníamos considerado como dentro de la cantidad de órganos que está considerado, pues es la que hace representación del ser humano, de toda la economía del ser humano. Sí. Y a veces ese error nos queda, no es que el timo desaparece, ya hemos mencionado, involuciona, pero no desaparece. Y cuando se vuelven tumorales, ahí empieza también él a poder desarrollar algunas lesiones y podría verse como un sitio de desarrollo de lesiones malignas tipo linfoma. ¿Sí? En este caso, pre-T. Ahí menciona también un grupo, o sea, la raza blanca, de los varones, que vemos en la parte de la morfología, la cromatina es densa y ausencia de nucleolos. En este caso, que serían prominentes, el citoplasma es escaso y no se observan las granulaciones. Algunos de los marcadores pueden ser mieloides o linfoides. La histología, y este es el problema que tenemos, por eso es que cuando uno dice quiero hacer una clasificación, nos toca recurrir a las técnicas adicionales, porque la histología podría hacernos confundir con un linfocito de aspecto normal. ¿Sí? Es llamativo encontrar el número de mitos aumentado, pues ya nos toca ir al tejido para poderlo reconocer. ¿Sí? No es fácil decir la voy a reconocer allá en la sangre, no, eso no se puede
evidenciada, ya se ven las células ya circulando. Aquí, algunos de estos estudios, ¿sí?, donde nos muestran algunas de las imágenes, ¿sí? Miren, morfológicamente linfoblastos, enseguida están mieloblastos, y en este estudio que se ha realizado aquí, son de estos estudios que les decía, estudios más de citometría, en donde empiezan a marcar las células y de acuerdo con eso se van dando cuenta, miren, de acuerdo con los marcadores y la distribución que se suscita, van a empezar a hacerle una, digamos, una estadificación, conocer mayor el grado de la enfermedad dentro del paciente, ¿sí?, que es uno de los elementos prácticos para poder, pues, conocer a la vez el pronóstico y cómo se encuentra el paciente. Nosotros, miren que cuando vamos a hacer un estudio de un cuadro hemático sencillo, el más simple, ¿no? Tenemos que tener una opción en el sentido de decir, no solamente me voy a centrar en conocer cuántos leucocitos tiene, que no es que no sea importante, sí, qué tipo de leucocitos, cuántos están bajos, sí, es importante. Pero habrá un punto en el cual yo quiero decir, ¿será que este número de células estaría relacionada con un proceso proliferativo anormal y no sea una respuesta de tipo infecciosa? Por lo tanto, empezamos a buscar las imágenes de cómo se ven los blastos. Es algo que de entrada no es tan fácil, ¿sí? Las células de este estado blásticos tienen unas imágenes que se tiene que hacer mucho, pues, estudios, mucho entrenamiento desde el punto de vista de observación para empezar y poderlas reconocer dentro del grupo de unas células de un estudio de sangre normal. Cuando uno lo sospecha, cuando uno considera que dentro del panorama clínico que tenemos del paciente puede haber una lesión de ese tipo, ¿sí?, uno lo que solicita es que se haga un estudio más específico, más profundo de los leucocitos, como es el extendido de sangre periférica, en donde se van a ver las morfologías, las características de las células. En este caso, se van a contabilizar y van a ser expresadas por el hematólogo o la persona que esté realizando la revisión de ellas, y así empezará a dar un indicio de, probablemente uno dice, voy a averiguar si estamos ante un paciente que está sufriendo una enfermedad de tipo neoplásica de la hematolinfoide, o que el paciente esté desarrollando una enfermedad, en este caso, de tipo infecciosa. Entonces, uno empieza ya a hacer un análisis un poquito más amplio y podríamos ir descartando una situación de estas y de pronto afianzando, por decir, un proceso de tipo infeccioso. O lo contrario, el paciente no presenta ningún cambio de tipo infeccioso, pero se le están subiendo los leucocitos y cuando le hacemos el extendido nos damos cuenta que son células de tipo blásticas. ¿Sí? En este caso, los blastos. ¿Qué quiere decir blastos? Precursores inmaduros. Exactamente, que están formándose, que no han madurado. Es el término que podríamos resumirlo ahí, ¿no? Aquí estos blastos pues empiezan a crecer en tanta cantidad que afectan pues, la hematopoiesis, especialmente por su efecto de masa, ¿sí?
obligan a que las células de las otras líneas, especialmente, cedan ese espacio y empieza a verse algunos factores, ¿no? Se puede ver anemia, neutropenia, trombocitopenia, ¿sí? Pueden darse algunas de comienzo brusco, tormentoso, con fatiga, fiebre por infecciones, algunos procesos hemorrágicos, la presencia de dolores óseos. ¿Y por qué el dolor óseo? Porque de todos modos hay un crecimiento de células dentro de la estructura ósea de la médula y empiezan a crecer y a generar presión. Entonces esto también habrá sitios donde la presencia de estos dolores sea algo más frecuente por esas características, ¿no? Adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia. La obstrucción de las vías respiratorias podría ser por la presencia de algunos ganglios o tejido linfoide que se encuentre adyacente a estas vías o incluso que esté por fuera, pero que en su crecimiento puede empezar a ocasionar procesos de tipo obstructivos, como los ganglios que se utilizan o se han visto a nivel del mediastino. ¿Sí? Algunas de las consideraciones que debemos de tener en cuenta en este tipo de afecciones es que si el sistema nervioso se afecta por estas entidades, puede acompañarse de cefalea, vómito, que estos dos no son como muy específicos, ¿no? El paciente presente cefalea o presente vómito, pues no es algo como tan evidente como para decir, no, esto ya es leucemia, esto ya es linfoma, no. Pero a medida que la lesión avanza, se pueden encontrar otro tipo de eventos, ¿sí? En especial, miren que si la lesión se empieza a extender a nivel del sistema nervioso central, esa propagación puede llevar algunos cambios que lleven a parálisis por el efecto a nivel del meningo que se ocasiona en ellos, la presión y el crecimiento de la neoplasia en esta área. La leucemia y el linfoma crónico, linfoma linfocítico crónico, en este caso, miren que realmente tiende a ser un poquito más, ¿qué se puede decir? Como más tranquila, ¿sí? En estos pacientes, porque tranquila en la forma como manifestarse en sangre, y que en los pacientes, pues, los cambios no han sido como tan evidentes o tan marcados, y es probable que el paciente lo haya empezado a asumir de una forma un poco más, sí, más tranquila, pensando que es cualquier otro tipo de entidad y sin prestarle la atención del caso. Entonces, este tipo de situación hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Miren que los ganglios linfáticos con población de linfocitos pequeños, núcleos redondados, irregulares, cromatina densa, citoplasma escaso, hablando de células que estarían dentro de estos grupos de células del grupo hematolinfoide, ¿sí? Pues un poco más hacia el lado linfoide. Podemos ver también centros de proliferación con prolinfocitos, que sería un elemento más patoneumónico, encontrarlo cuando este tipo de situación es la que está brindando, la que se está desarrollando en el paciente, ¿no? Si vemos en la sangre periférica, se observarían algunas de las células de aspecto no tan nítido, como dice aquí, como más borrosas, y que el estudio tiene que ser un poco más exhaustivo, incluso pues ya uno tiene que empezar a buscar las opciones de hacer análisis sistémicos y de médula ósea de estos pacientes para empezar a graduar cuál es la extensión de esa enfermedad y después con más detalle a través de los estudios que hemos comentado para poder conocer la extensión de la misma y finalmente
la forma como la vamos a manejar. Pregunto aquí. Miren cómo se podía ver una lesión en la que se evidencia un crecimiento más, digamos, difuso. ¿Sí? Mírenlo. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande para enfatizar lo que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, voy a recortar solo la imagen que corresponde a acá. Ahorita la volvemos a colocar. Pero aunque yo sé que no me va a dar la nitidez que quisiera, pero sí me muestra lo que yo quiero comunicarles. ¿Sí? Miren, en esta imagen, ¿sí? A pesar de que no me da toda la nitidez, pero si usted observa, y ya, digamos, en este punto, casi con algo de fe, se da cuenta que las células o el ganglio, esta estructura, ya no se le ve un patrón linfoide. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que decíamos, que se ven los folículos linfoides porque un ganglio los tiene y todo. Aquí ya no lo veo, se va perdiendo, se va volviendo difuso, ¿sí? Que es uno de los elementos que nosotros, pues, los hemos revisado ahora como factor importante de las clasificaciones cuando lo denominamos de tipo difuso, ¿sí? Entonces, es algo que no está muy detallado por las características que les dije, pero aún así se alcanza a notar la ausencia de una arquitectura normal. Entonces, como pensé que... Sí, vamos acá mejor. Sí. Miren cuando se ven las células ya con un aumento y miren cómo sí se ven algunos cambios en nucleolos, pero en general se ve un crecimiento bastante, pues, marcado, constante, ¿sí? De esas células en estos tejidos de estos pacientes, ¿no? Aquí mostrando cómo se podía ver desde el punto de vista un poquito de la sangre periférica. Y a veces es la forma como nosotros vamos a tratarlos de encontrar. En la sangre periférica encuentro esto. Entonces uno dice, no, aquí hay algo interesante, algo anormal. La extendida sangre periférica me muestra algunos linfocitos, ¿sí? Que empiezan a perder sus características normales. Entonces nos obliga a pensar en este paciente un estudio a nivel de médula ósea. Y poder revisar pues estos hallazgos en esos lugares, ¿no? Entonces, esto que estamos observando aquí, pues, son algunos de estas lesiones. En alguna ocasión estaba yo revisando unas muestras, ¿sí? Unas muestras de unos cuadros hemáticos, ¿sí? Pero estaba yo haciendo el estudio sobre histología de la sangre, ¿sí? Cómo se ve la sangre y todas las características. Y habían hecho una recolección, le habían tomado muestras de sangre a los estudiantes y con esas estaban haciendo las placas. Pero en algunas de esas placas me pareció muy extraño y pues eso fue lo que se le dijo al paciente, al estudiante, que después ya vaya a hacerse ver exactamente porque presentaba una cantidad de linfocitos en una situación que
está como tratando de simular este tipo de eventos. Entonces ahí uno dice, no, nos toca hacer un estudio más exhaustivo. Solo para decirles, un simple, sí, aunque suena así como tan sencillo, pero no es que sea tan simple, un análisis de un hemograma juiciosamente nos podría ayudar de pronto a visualizar alguna situación que esté virando hacia una situación de tipo neoplásica. Entonces, el hemograma muestra una proliferación y usted lo confirma con un cuadro hemático y ya con lo demás empezaríamos a hacer un estudio más exhaustivo. ¿Sí? La insistencia es porque estos estudios son de alguna forma muy fáciles de que los hagan en la mayor parte de laboratorios clínicos de cualquier sitio de nuestro departamento donde haya, pueden hacer un análisis de la parte de la sangre. Sería interesante que no lo olvidemos para cuando tengamos que confirmar o reafirmar algún aspecto con, pues, se quiere saber si se está dando la enfermedad. Entonces, ayúdanos con esto. Clínicamente, pues, algunas características que se pueden dar en mayores de 50 años, en el nivel de 2 a 1, 2 varones por una mujer. Esta característica de cansancio fácil se puede presentar, aunque hay que tener en cuenta que el paciente puede ser que también tenga un cansancio fácil por un proceso de tipo cardiovascular, la pérdida de peso y así algo adicional, y esto ya empezaría a generar algo que no es tan frecuente encontrarlo con ese cansancio fácil. Anorexia, bueno, allí la gente pierde peso, anorexia. Aquí la presencia de las adenopatías, esplenomegalocitos en el mililitro, hasta donde han llegado. Estarían casi en ese grupo, en esa cantidad de ellos, los 200.000, que realmente, considerando la población normal, ¿qué opinan? Pues debe ser 200.000. Son como casi 20 veces más de lo que normalmente encontraríamos, ¿no? Aquí lo presentamos como leucocitosis, siendo hay muchas células blancas, no sabemos cuáles. Posteriormente ya se hace el análisis un poco más exhaustivo para saber cuál es el tipo de célula que más está predominando. Hay un tipo de leucemia que la mencionan como esto, como leucemia de células peludas, haciendo relación a que los leucocitos, ¿sí?, se ven algunas proyecciones y por eso la imagen que usted, en este caso, ¿sí?, es los blancos. Miren que se ven estas como proyecciones. Por eso ese nombre, ojos. Aunque está dentro del grupo de las células B, el origen no es muy claro. Se ve raza blanca en las medias de los pacientes y la morfología, pues la que está ilustrándose en esta imagen, ¿no? Algunas características interesantes de que infiltran el brazo, ¿sí?, yéndose hacia la pulpa roja. Incluso miren lo que dice ahí, produce una, digamos, una imagen que es la que nosotros podemos haber reconocido cuando vemos la carne que tiene carne roja. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque desaparece la pulpa blanca. Recuerden que
el vaso tiene pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa blanca estaría representando los grupos de células, en este caso, de células de tipo linfoide, ¿sí? Pero acá sucede que este se pierde un poco, no se ve tan fácilmente, digamos, delimitado, y se ve una proliferación, o sea, se resalta un poco la pulpa roja, que les da el aspecto rojizo a este vaso. Además que en el hígado, sí, uno puede observar, como decía, la infiltración de algunos de los espacios porta por grupos celulares de este tipo de células ya anormales. La esplenomegalia es lo que se puede evidenciar. La hepatomegalia, pues que sí se puede dar, pero pues no es lo que se vea con tanta frecuencia. Hay pancitopenia, caracterizada por una baja función de la médula. Se pueden evidenciar secuestros esplénicos, o sea que las células van pasando y las empiezan a retener sin que estas células hayan logrado culminar toda su vida útil, ¿sí? Y hay una tendencia a que estos pacientes presenten una infección por algunos de los tipos de micobacterias. Micobacterias, ¿como cuáles? Ejemplos de micobacterias. Mycobacterium tuberculosis, así, ¿no? No, mentira. Sería una de ellas, pero también está la Mycobacterium de la lepra, así como para que empecemos a ampliar también. La tuberculosis sería una, pero la lepra sería el otro, aunque realmente los trabajos que se han hecho para trabajar, con la redundancia, en contra de la lepra, pues han logrado tener unos efectos bastante importantes y realmente casi no se ven muchos casos de lepra. Pero de tuberculosis, eso sí se sigue viendo con cierta frecuencia, ¿no? La leucemia linfoma de células T del adulto, en este caso, nos habla, pues, estas células T, CD4, en pacientes, especialmente los que están infectados con HTLV1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? HTBL1. Para tocar empezar algunas No, espere. consultas que... A ver, ¿quién maneja más rápido el Google? ¿Cómo dijo doctora Me Che? gustaría encontrar el que maneje más, me gustaría encontrar el que maneje más rápido la sinapsis. No, ¿cómo es que se llama? Virus linfotrópico humano de células T, tipo 1. Ah, tipo 1, también llamado que produce. ¿En qué sitios, en qué geográficamente, dónde lo podemos encontrar? Para parecer espástica. Bueno, también se ven algunas lesiones a nivel piel, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en piel también se pueden generar algunas lesiones tipo linfomas? Sí, en la piel se podrían dar y a veces son bastante agresivas. O sea, son
digamos, agresivas, no son como muy tan vistosas, generan tanto alteración de esta zona que pues uno puede ver algunos cambios bastante marcados en ellos, ¿no? Entonces, tenemos estas lesiones cutáneas, la hepatoesplenomegalia, los linfocitos en sangre y la hipercalcemia serían algunos de los eventos que también se alcanzan a ver en estos casos, ¿sí? Miren que las células dan un aspecto de células floridas como si fueran especialmente los núcleos que den un aspecto como si fueran de un trébol, ¿sí? Que es un hallazgo llamativo, porque normalmente las células que nosotros conocemos dentro de este grupo no tienden a formar esos elementos, ¿no? Normalmente son células un poco más bien definidas y aquí ya nos las muestran de esa manera, ¿no? Aquí ya nos habla un poco del virus y miren que pues complejo de esto y complicado es que la sobrevida es corta, ¿no? De 1 año máximo en estos pacientes. Entonces es una situación que debe de ser tratarla de diagnosticar y ojalá pues ayude a que la sobrevida en estos pacientes sea mejor. O sea, la leucemia mieloide aguda, ¿sí? La encontramos entre los adultos 15 a 39 años. Hay alteraciones genéticas que pueden la sustitución de algunos de esos elementos por este término que ya lo habíamos mencionado y ahora vuelve a aparecer por células blásticas, por blastos, células inmaduras, ¿sí? Dentro del grupo de las células de tipo mieloide. La rapidez con que se multiplican es menor que las células normales, sí, e incluso pues llevando a una inhibición de la diferenciación de forma completa. Se está reduciendo la diferenciación de ella, o sea, no llegan a los eventos de tipo ya más, como decimos, de tipo maduro, sino se quedan ahí, ¿sí? Inhiben que progrese ese proceso de desarrollo hacia la parte madura, que generalmente es lo que pues ya ayudaría para que sean más estables y no cometan, no sé, su comportamiento no sea como el maligno que los estamos reconociendo, ¿no? Algunas de, de estos hallazgos que se pueden mirar es características, se ven con tendencia a ser bilobulados, ¿sí? Leucemia. Entonces, dice, bueno, aquí muestra linfocitos neoplásicos con granulaciones azurófilas, toscas y anormales. Algunas granulaciones que se alcanzan como a tratar de reconocer dentro del fondo denso de lo que son los núcleos en este caso, de estas células blancas, ¿no? Este grupo de leucemias mieloides también suele comprometer de una forma interesante e importante el grupo también de niños. Sí, es una de las formas de leucemias más frecuentes y que realmente en nuestro departamento se ha convertido en la primera neoplasia maligna dentro de los niños, ¿sí? Pero afortunadamente también contamos con una contraparte en ellos, ¿sí? Un equipo de profesionales que están ayudando a detectar en forma temprana estos tipos de lesiones y a la vez canalizar para que los niños puedan recibir las atenciones adecuadas
y no sufran pues el deterioro que llevaría una enfermedad sin tratamiento y con el gran impacto que ocasiona en nuestra sociedad, en la familia y pues con todos los efectos, la muerte de un niño por una enfermedad que digamos la podemos haber controlado y que es lo que estamos buscando. Hay otros que se muestran lo que se llaman los bastoncillos de Auer, ¿sí? Aunque aquí, a ver, voy a tratar de demostrar uno que se vea mejor, de pronto acá en la internet existe uno de mejor apreciación, porque aquí se confunde un poquito, ¿sí? Entonces, les voy a buscar aquí unas que desde el punto de vista de nuestro de diagnóstico, se convierten en un elemento interesante para poderlo reconocer, ¿sí? Yo creo que la imagen que les voy a compartir es un poquito más clara, aunque puede que en algunos casos podría ser confundida con alguno, por decir, pues ya toca mirar todo el contexto, ¿no? Y como la coloración no es esa, sino es una coloración de Ray Ginza, ¿sí? Eso ya nos asegura que no va a ser la confusión que yo les estoy planteando en este momento. Sería como por pensar en los bacilos de la tuberculosis, ¿sí? El comentario es que no se pueden confundir porque es con una coloración diferente y realmente estamos mirándolo sobre estas células leucocitarias con alteraciones ya morfológicas. Las células de la tuberculosis con infectadas pues lo presentan incluso por fuera de las mismas células. Entonces, les voy a mostrar cómo se ven porque en la imagen que estábamos viendo o que están viendo no está tan clara, ¿sí? Que una imagen un poquito más clara de esos, incluso pues está ahí el nombre. Miren cómo los muestran, como estos elementos, estos bastoncillos en esos sitios, ¿sí? Clínicamente, pues el compromiso de las líneas es amplio, por eso hay anemia, neutropenia, trombocitopenia y hemorragia, infecciones, a pesar de que las líneas hay un conteo numeroso de células blancas, no es suficiente para que podamos llevarla a enfrentar un proceso de tipo infeccioso. Las células están inmaduras y por lo tanto no ayudan para contener o reaccionar a una respuesta infecciosa. La ventaja por tomarla, si la podemos mencionar de esa manera, pues el 60% hacen una remisión completa, ¿sí? Con la quimioterapia. El 15 al 30% de ellos siguen con signos y síntomas, incluso hasta después de haber pasado 5 años. Pero pues el pronóstico dice una remisión completa. En la actualidad en nuestro departamento, sí, incluso, esto es un promedio que se considera a nivel internacional de tratamiento para este tipo de afección. En el caso de niños que se manejan dentro de nuestro departamento, porque tenemos una visión y una vigilancia exhaustiva frente a este tipo de lesiones neoplásicas, ¿sí? En una institución bastante, pues que hizo una unidad de cáncer
que está tratando con una hemato-oncóloga continuamente. Esto es la curación, e incluso supera ese porcentaje, ¿sí? Está llegando ya a podría estar quedando con hasta un 65% aproximadamente. Esto no se ve, o sea, es uno de los porcentajes más altos de curación que se tiene en el país dentro de esto. Entonces, como para empezar a decir, si podemos hacerlo, tenemos con qué nos falta? Saber diagnosticarlo o saber cuáles son los pacientes sospechosos para poderlos canalizar. Sí, pero si no los podemos, si no sabemos cómo se ven, cómo los voy a investigar, créame que de qué nos sirve tener una buena infraestructura para poderlos atender si los niños no los estamos reconociendo, si nuestro papel de educación y nuestro papel de pues detección temprana se ha bajado, tendremos siempre casos avanzados donde la posibilidad de mejorías empieza a reducirse. No porque no contemos ni con los profesionales ni con los elementos, sino porque no estamos haciendo un diagnóstico temprano. ¿Sí? Aquí nos muestra la leucemia mieloide crónica. ¿Sí? También la vemos en pacientes adultos, entre 25 y 60 años, un grupo pues poblacional alto. ¿Sí? Los precursores, igual que pues estamos hablando de mieloides, granulocitos neoplásicos, hay una disminución de las células normales con un aumento, pues lógicamente, de las células blásticas. Cuando uno habla que el 100% de la médula está formada por células, hace relacionar lo siguiente. Normalmente la médula ósea, que se ubica entre las trabéculas del hueso de esta zona, pues normalmente no ocupa todas las áreas de las trabéculas. Así que nosotros vemos que dice que hay una médula ósea roja, hay una médula ósea amarilla, porque hay un espacio para otras células. En los casos de estos, de leucemias, es tanta la proliferación que si antes uno decía, no, hay una población, hay una cantidad de células en un 80, un 70% que estaría dentro de lo normal, ahora dice, no, todas son células que están ocupando esta zona. Que las miramos con más detalle, son células de tipo, en este caso, anormales. ¿Sí? Miren que también se alcanzan a ver algunas reacciones en algunas otras células, líneas, por ejemplo, del grupo de los megacariocitos, de la zona de los eritroides, algunos histiocitos también dan un aspecto azul marino, y la leucocitosis supera los 100, a 10 veces, más de 10 veces lo que normalmente encontramos en un estendido de sangre. Clínicamente, pues ya se ve directamente relacionado con esos aspectos. Hay anemia, hay esplenomegalia y puede verse también infarto esplénico por el gran compromiso, digamos, o sea, muchas células empiezan ya a saturar estos vasos y empieza también a ser difícilmente el paso de la sangre y generar entonces áreas de infarto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, ya hasta ahí no les había colocado algunos de los aspectos que tiene que ver con lo que tiene con algunas de las células blancas, alteraciones de las células blancas, porque realmente en la parte, solamente en la parte de patología, ¿sí? Solo eso, solo patología, sin mencionar tratamiento,
¿sí? Las lesiones de estas células, de la línea blanca que se pueden ver, o sea, de la médula en últimas, porque también, como estamos hablando, que son las células madres, se pueden alterar. Tengo en patología, ¿sí? 2 libros de casi 500 hojas cada uno, 2 tomos que son relacionados con los estudios que se hacen basados o enfocados a este tipo de anormalidades y de neoplasias y de alteraciones dentro de estas células. Lógicamente no es el espacio para empezarlos a analizar, es muy extenso, pero hemos tratado de tocar un poco por lo que más se puede decir como frecuente algunas de esas neoplasias, que ya la alteración más frecuente que vemos acá, pues ese tipo de evento. Hay otros grupos, por decirlo, que ya no entran dentro de los procesos neoplásicos, que son eventos ya más de tipo infecciosos, ¿sí? Donde se da un incremento, una respuesta inflamatoria por un estímulo de la medulosa, y eso ya lo habíamos visto en la inflamación. Entonces termina haciendo que se estimule la médula ósea y que empiece a producir algunos grupos de células. Pero las células que empiezan a salir, ¿sí? No son células en un estado blástico, como las que vemos en las leucemias. No, son células sí de un grupo de grado de inmadurez, pero con cierta funcionalidad desde la acción de tipo inmunitaria que la necesitamos. O sea, si algo sí funciona, entonces las tenemos. Pero a diferencia de las otras, no son. En este caso, las otras sí son verdaderamente alteradas, un estado bastante inmaduro, y por eso su función es realmente nula respecto a la respuesta de defensa. Aunque no se menciona dentro de las neoplasias hematolinfoides, no se menciona una neoplasia que nos diga es que existen neoplasias benignas y neoplasias malignas, sino que todas se las enfoca dentro del grupo de malignidad, de comportamiento maligno. Sí se podría hacer un énfasis o recordarla o tenerla en cuenta que hay algunos eventos que podríamos catalogarlos como una situación de trastorno en el cual se prevé que pueden ya desarrollarse lesiones de tipo neoplásicas, sea con un estado previo al desarrollo de una neoplasia en ese sentido, ¿sí? Y es lo que consiste en el síndrome mielodisplásico. Entonces, síndrome mielodisplásico es un evento en el cual, como su término es bastante claro, por eso no necesito escribirlo y ustedes saben, mielodisplásico. Hay una alteración en la maduración de las células de la médula ósea. Y en ese grupo no solamente podemos decir, no, es que tienen que ser leucocitos. Cualquier línea que esté sufriendo una alteración en su maduración podría llegar a un evento como estos. ¿Sí? Entonces, lógicamente los blancos son los que más eventos de estos desarrollan, pero hemos visto situaciones por el lado de los rojos, ¿sí? Como uno de los que seguirían con frecuencia, o de pronto del lado de las plaquetas también se podía ver algunos cambios, aunque no son tan frecuentes en esas blancos. El tratamiento, como se dieron cuenta, en muchos de ellos, es bastante enfático en tratar de eliminar las células anormales a través de terapias de tipo quimioterapia, ¿sí? La quimioterapia suele ser muy útil, tanto que cuando nosotros hablamos de decir, listo, la quimioterapia, decimos, no necesita cirugía, y podemos decir, y las respuestas se puede plantear, como ustedes vieron, hay buenas respuestas, ¿no? Pero también hay pacientes que son muy renuentes a una
O sea, que tiene una de estas enfermedades, pero es muy renuente a los tratamientos. Y yo recuerdo algunos de los casos que a veces son bastante dolorosos, ¿sí? Pues desde el punto de vista ya cuando uno los mira, por ejemplo, les comentaba que yo tuve que hacer una rotación en el San Vicente, Medellín, y cuando hacíamos algunas rotaciones sobre los diferentes pacientes que habían llegado con ese tipo de lesiones, me acuerdo un caso que me resultaba bastante, pues, sí, doloroso, triste, porque era un paciente muy joven, como de unos 22 años. No recuerdo qué leucemia era que tenía, pero tenía una que ya no se podía hacerle nada. O sea, no respondía a ningún manejo, ¿sí? Y el paciente desesperado había leído, decían, no, es que si no se podía hacer el trasplante de médula, pero decían, no. Sí, el trasplante de médula puede ayudar en algunos pacientes, pero no en todos, y este no era el caso. Este no ayudaba y realmente lo único que esperábamos ya estaba en un estado enfocado ya a un estado paliativo, terminal, un paciente que pues en su estado general consciente y muy joven, con todas las ganas de vivir y con una enfermedad que realmente le apagaba todas esas posibilidades. Entonces, esto es algo que no es extraño, debemos de estar preparados para saber qué hacer, saber cómo orientarnos, para ver que cada día tenemos que aprender un poquito más de estas enfermedades y ojalá en un futuro pues se logren hacer algunas respuestas interesantes. Esta tarde hablaba con una compañera que tiene un problema con uno de sus hijos y realmente mostraba algo que decía una alteración del sistema inmune, ¿sí? Que aunque realmente yo no lo había leído mucho sobre eso, pero pues se me ocurrió en el momento, ¿sí? Y decía, pues yo lo planteé con una hipótesis, pero yo ya me di cuenta que no fue algo de una hipótesis, sino que a otros médicos también se les ocurrió y lo están haciendo. Les está dando algún resultado, ¿sí? Que como para detener algunas respuestas, por ejemplo, en casos de esclerosis múltiple, que hay una alteración de la respuesta inmune y que empieza a afectar, pues, el tejido, la parte blanca del tejido nervioso. Entonces, están, ¿qué se puede decir? Como reprogramando, eh, volviéndolo a hacer funcionar la médula. ¿En qué sentido? Le están retirando todas las células de la sangre y le están volviendo a colocar otra médula para que no vuelva a reaccionar contra sus propios tejidos de esa manera. Es algo que teóricamente lo veía yo factible y que los colegas ya lo vieron que sí se podía hacer, pero lógicamente tiene muchos riesgos, pero que son opciones que empiezan también a tener algún panorama dentro del manejo para ciertas afecciones en donde el sistema inmune se puede ver comprometido. Entonces, ese era como la conclusión de estas lesiones de tipo, digámoslo así, enfermedades de linfohematopoyéticas, porque estamos hablando de las tres líneas, ¿sí? Que hemos revisado. Blancos, rojos, plaquetas. Entonces era como la conclusión. No sé, algún comentario, inquietud al respecto. Está loquísimo los marcadores. Sí, Sigue, como que sigue, hay más que menos Sí, concentrado. complicado. O sea, siguen para ver hablando. cada linfoma y como para ver cuáles son los CD y cuáles son los CD, pues ¿no? Los biomarcadores, que sería como lo más importante que tengamos que aprender de eso porque pues, como que memorizarnos cada uno de esos linfomas con cada marcador cagadísimo está ahí. Sí, es que ese es
Créanme que nosotros también cuando los mirábamos son una cantidad, y eso que ahí son poquitos, porque son una chorrera sí, como 70 de estos. Ahí habían como unos 20, sí, pero, y la mezcla de los mismos, sí. Ahí, como les decía, si yo me pongo a sacarles información de los libros que tengo de eso, pues aquí llenaríamos varias diapositivas de puros marcadores que a veces hasta locos nos dejan y probablemente en el momento ya hayan muchos más, ¿sí? Y eso a qué nos volca un panorama nuevo de clasificación de esto, ¿sí? O sea, en esta área, la medicina ha tenido un avance cada vez mucho más prominente. Tanto así que realmente casi se podría decir, se encuentran casi compitiendo las diferentes escuelas, los diferentes grupos que investigan las linfomas de las diferentes, como dije, ya sean los americanos, ya sean los, los ingleses, ya sean los europeos, la Organización Mundial. Todavía siguen compitiendo en el sentido de que yo voy a sacar ese marcador y yo sé cómo lo voy a clasificar y bueno, pero seguimos tratando de encontrarle como un camino para poderlos cada vez reconocer, ¿sí? Con los marcadores más fundamentales, sí, de los B, de los T, de las de Stenberg, que son como las que marcan como esa pauta, ¿sí? Y la morfología, acuérdense que esa parte morfológica que se plantea desde la working no es algo que ha pasado de moda, sigue manteniéndose, ¿sí? De bajo grado, de mediano, de alto grado, la parte nodular, la parte difusa, la parte de célula grande, célula pequeña, mixta, son elementos morfológicos que siguen siendo claves dentro de la clasificación. ¿Que se les agrega otros elementos? Bueno, se les agrega otros, pero en ese grupo los contemplan, tanto que si usted mira la clasificación de la Real, usted dice, voy a mirarla aquí en la novena edición de Robbins, ahí también está, y siguen haciendo esa referencia. Sí, yo para ver si ya accedo a la 10ª edición que ya salió de Robbins para ver si algún cambio en ese sentido hay, pero eso desde el punto de vista de pregrado, porque de posgrado sí ya se ven otros cambios. Sí, o sea, como son más profundos, porque ya es ya verdaderamente la propia hematología, sí, que es bastante amplia. Entonces, eso es como para que los vayan revisando. No sé si tengan algún otro comentario, algún otro. No, nada, pues ¿qué sería lo que falta por ver? Las plaquetas serían, ¿no? Sería blanco. No, las plaquetas realmente lo que mencionamos, ¿sí? No nos vamos a meter más allá sobre las plaquetas, que algunas veces los megacariocitos pueden generar algunas reacciones, ¿sí? Pero realmente no es tan frecuente, ¿sí? La serie blanca es como la que más alteraciones y por eso hicimos tanto énfasis en ella. Y de pronto los otros trastornos de la serie eritroide, considerando que es como la anemia uno de los eventos frecuentes y los otros tipos de alteraciones o formas de anemia, como vimos las autoinmunitarias y algunas que ya las revisaremos dentro de la evaluación. Entonces, esa es como Bueno, pues entonces, ¿qué? Mañana con qué te diríamos. Yo para mañana ya les tengo que cómo vamos a trabajar la temática de mañana. Sí, ya les informo con su compañero cómo lo vamos a trabajar porque realmente ya se nos está terminando el tiempo y ya necesitamos también ir como si ya despejando un poco la temática.
¿Listo? Entonces ya les comento. Aunque recuerden, hay algo que me está... y tenemos que hacerlo. ¿Sí? Me da mucho la atención, pero tenemos que hacerlo. ¿Sí? Una práctica. Exactamente. La materia tiene un componente práctico. ¿Sí? Pero en ese sentido, el componente Recording práctico stopped. lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a tomar solamente un día para revisar solamente imágenes. ¿Sí? Como hicimos la vez pasada. Revisamos imágenes, vemos sus características, ¿sí? Las asociamos con las diferentes entidades, como para, pues, asumir una actividad que ya no sea directamente como tanto texto, sino algo un poco más relacionado con la revisión que pues no hemos podido hacer, sí, por todos los inconvenientes que han habido de hacerlo allá, pero haciendo hasta donde más sea factible como un equivalente a una práctica, ¿sí? Por no dejar que nuestro curso pues se quede sin ese tipo de actividad, que no es realmente pues la verdadera práctica que desearíamos, pero pues que sí podemos hacer un análisis de algunas características desde el punto de vista morfológico de algunas entidades de los sistemas que hemos revisado. ¿Listo? Entonces, como para irla ya mirando, a ver si la hacemos ya sea el lunes o el martes, ustedes me dirán, o si quieren la podemos hacer mañana. Ustedes me comentan, vamos a revisar imágenes de las entidades como más frecuentes, más representativas. Igual yo les compartiré las imágenes. Ya, yo ahorita hablo con los compañeros para mirar si mañana o para cuándo. Exactamente. Me comentan para yo también entonces organizar eso y hacerlo y poder así tener esa actividad, porque como les dije, nos quedaría, porque si no, si nos podemos analizar lo que tenemos que revisar, las actividades que tenemos que realizar, pues se puede decir la temática hemos cubierto, pero no hemos cubierto prácticas. Y Por lo mañana, si no menos, hacemos eso, ¿qué veríamos? pues ustedes díganme si lo hacemos, aunque me parece lo más factible, porque si no, entonces yo tendría que plantear a ver alguna actividad diferente. Sí. Yo digo que mañana no veamos clase. Así no. Hago pardo. Ay, don Pardo. No, es que tenemos un parcial el viernes, y sí nos ayudaron un poquito. Si no hacemos la práctica mañana, si no hacemos la práctica mañana, ¿hay clase normal? Pero nos toca hacerla el martes. Sí, el martes nomás. Sí, el Que el viernes Sí, tenemos no. que Dijimos mañana libre. Sí, denos libre, porfa. sí, que mañana. Santiago. Acabamos de estudiar eso y ya estamos papá toda la semana de la otra. Sí, doctor, por favor, claro. que sea el martes. Bueno, de todos modos, pues yo ya les estoy comentando. Ustedes estén atentos al comunicado con su compañero. Martes. ¿Listo? Bueno, Sí, doctor, gracias. Gracias. Bueno, No, que estén pero bien. díganos de una vez si mañana nos va a dar el día, por favor. Yo por eso les digo, espérense nomás. Yo les estoy mirando a ver. Venga, hagamos esto, verán. La otra semana hagamos el parcial el jueves, vemos la revisión el martes y hacemos el práctico el miércoles. ¿Cómo? Eso. Pues miren, ustedes ahí ya planteenla como ya tomen la decisión allá y me la comunican, ¿listo? Listo, doctor. Bueno, ya nos vemos ya el Bueno, martes. Chao. que estén